vamos a grabar y vamos a empezar a compartir la presentación. Ya, ¿se ven grande? Sí. ¡Ah, qué Sí, profe. buena! Visiones de sociedad. Sí, lo que pasa es que hice algo para checar el power y poderlos ver, porque siempre el power se hace en grande y no puedo ver nada. No tengo acceso a ver ni una cuestión. Ahora resultó todo bien. Perfecto. Pucha que sirve, oigan, el TikTok. Cada vez sacan mejores tips. Ya. Bueno, todas las clases que hemos estado trabajando, ¿cierto? Con la unidad sobre la ausencia, exilio, inmigración, identidad, hemos estado trabajando con estos conceptos y cómo se ven, sobre todo asociados en la literatura latinoamericana, ¿cierto? En esta forma de escribir distinta que nos hace tan diferentes a los demás. Como nosotros, cuáles son nuestras temáticas, de qué escribimos, por ejemplo, cuál es nuestra identidad, qué nos caracteriza, qué nos hace diferentes, ¿cierto? O que no hace también iguales, qué es lo que compartimos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿cierto? El libro de Santa María de las Flores Negras es algo, ¿cierto? Que nos acontece a nosotros, al chileno, al trabajador de la salitrera, ¿cierto? Que algo muy distinto que le pueda suceder, ¿cierto? De otra visión o otra forma de ver la vida que no hace distinto a un mexicano o a un europeo o un estadounidense, etc. ¿Ya? Y demuestra, por ejemplo, ese libro, eso, la identidad. ¿Qué me manda? Ay. Todavía se ve el power, ¿verdad? Sí, Sí, ya. profe. Sí, profe. Ahora no. No. Es que donde acepté el Betanzo, se me fue la presentación. Sí. Donde el Betanzo llega tarde. Ya, entonces, por ende, nuestra clase, ¿cierto? Se llama Visiones de Sociedad, ¿cierto? Una visión de sociedad, ya quedamos en claro que, por ejemplo, no es algo que esté ahí explícitamente en el libro, que yo diga, identifica la visión de sociedad y uno diga, ahí está, ¿cierto? Tenemos que inferirla, hay que trabajar esto, hay que encontrar las pistas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, dice inferir, el objetivo de esta clase es inferir la visión de la naturaleza, ¿ya? Cómo se ve la naturaleza, ¿ya? La naturaleza americana que se plantea en un cuento latinoamericano moderno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya aprendimos en la clase anterior a inferir, ¿cierto? Identificar esto implícito, estas pistas, ¿ya? Cuando uno responde, ¿cierto? Y yo les pido a ustedes que, por ejemplo, me hicieran esta visión de sociedad, ustedes van a identificar cuál es, pero no me van a poner solamente es cuando comía manzana, ¿cierto? Sino que tienen que describir, ¿ya? Tienen que explicar. De eso se trata, ¿ya? Pucha, pongo admitir y se me sale el pongo. Entonces, aquí por eso tengo como una definición de qué es describir, ¿cierto? Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, por ejemplo. Si yo le pidiera así cuál es la visión de mundo de tal personaje, ustedes tienen que empezar a describir, ya a explicar, ya puede ser las personas, los animales, los lugares, ¿cierto? Los objetos, etcétera. ¿Ya? La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción, ¿ya? Eso es lo que nos hace distinto. Vamos a cerrar el WhatsApp, que suena todo el rato. Ya, la descripción sirve sobre todo para ambientar la acción, ¿cierto? Esto que nos hace tan característicos como latinoamericanos, de que empezar a leer un texto, por ejemplo, que me haga mucha descripción de espacio, pero un lugar que nosotros también conocemos, por ejemplo, si es una descripción chilena o es parte de la historia de Chile y uno hace más, le interesa más, por ejemplo, o puedo recordar, a lo mejor vi tal cosa en historia o algo parecido, ¿cierto? ¿Ya? Que algo que lo hace tan externo, tan distinto, ¿ya?
y crea, ¿cierto?, que hace que a veces estas descripciones de espacio o basarnos en algo histórico, ¿ya?, hace que estos hechos sean más creíbles. Por eso vamos a observar, ¿cierto?, las siguientes imágenes y quiero que me digan ustedes si pueden decirme qué perspectiva social puedo observar en estas imágenes. ¿Qué se les viene a ustedes en la mente en estas imágenes? ¿Qué estamos observando? También, El sobretrabajo, Ya, así ya, decirlo. ya. Primero, trabajo, ¿cierto? Estamos viendo trabajo. Sí. Y usted dice que hay como, pucha, pucha, profe, no, se salió. es que ahora acepté a alguien más, po, y cada vez que acepto a alguien se me sale. No, profe, ya muy tarde, no acepta a nadie más. No voy No, a aceptar mentira. nada. Ya. ¿Qué entonces? Estamos viendo, el Agustín decía trabajo forzado, como algo así, ¿cierto? ¿Qué más podemos observar? Am, no sé, que quizás las condiciones no sean muy Oh, buenas. profe, de repente se puso todo negro. ¿Todavía? No, me refiero a que se ve como una ventana en negro. Ahí sí, ya no. Ya, Solamente se ven las imágenes. rayos. A ver. Parece que nos está sirviendo este tip de TikTok. No crean en TikTok. No, no, profe. Ya, a ver. Que estoy buscando algo. Ya. Visión, se espera que. Ya, esfuerzo, exploración, trabajo. Ya, entonces, sí, estaba bien. Es que estaba leyendo la planificación. Dice aquí. Usted, el Agustín me decía trabajo, se ve trabajo. Podemos ver que es cierto que este es trabajo de manera física, ¿cierto? Y aquí vemos a estas caras de, por ejemplo, aquí estas mujeres que están. No, yo no veo a la gente muy contenta trabajando aquí, no se ven unas buenas condiciones laborales, ¿cierto? Estamos viendo como trabajo forzado o sobreexplotación, ¿cierto? Esa es la idea, que vayan identificando eso, que también es una característica de la literatura latinoamericana. Exponer, por ejemplo, esto, ¿ya? La vida tal como es. Porque aquí nuestros personajes principales empiezan a ser gente como cualquiera. ¿Ya? Antes de eso, los personajes principales, ¿se acuerdan cuando leyeron el año pasado El Mercader de Venecia? ¿Quién eran los principales? Un mercader, habían algunos ahí, príncipes, reyes, familia acomodada, ¿cierto? Una princesa, ¿ya? Esos eran los personajes principales de la literatura, ¿ya? Gente que uno ser afinidad mucho con estos personajes porque uno no conoce sus realidades, por ejemplo. Pero acá estamos viendo a personajes principales que son, que uno puede conocer. ¿Ya? Esos son nuestros personajes. La gente empieza a escribir de la gente común y corriente. ¿Ya? Y de eso no, en la literatura antes no se trabajaba. ¿Ya? Por eso es tan importante hablar de la gente de la injusticia. Ya, por eso era tan importante también el texto de Santa María de las Flores Negras, porque ese texto también es una denuncia social. Ya quiere exponer lo que está sucediendo. Ya, y por eso hace este tipo esa es la idea, que nosotros empecemos a observar también. Esta es una característica de los latinoamericanos. ¿Ya? ¿Qué es una visión de mundo, cierto? Esta visión de lo que vamos a trabajar es una idea, un conjunto de ideas que tienen una persona o una cultura, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, los chilenos ¿cómo son? ¿Cuál es su visión? No, les gusta culturalmente bailan cueca, celebran el 18 de septiembre. Los extranjeros siempre se refieren a nosotros como que hablamos muy rápido, se nos acusa que hablamos mal, ¿ya? Por ejemplo, esas son como visiones, ideologías, ¿cierto? Que muestran nuestra cultura. Pero también tiene que ver con una época determinada. Estas ideas explican, ¿cierto?, las costumbres, las formas de ser, las creencias que tiene un pueblo, a veces hasta religiosas, ¿ya? La sociedad latinoamericana, ¿ya? Entonces,
por ejemplo, en esta narrativa que estamos viendo, esta narrativa tan particular que nos hace distinto como latinoamericanos, ya esta corriente sobre todo que se habla sobre la corriente realista, ya asume parte del cuento latinoamericano, ya que también es algo que se empieza a trabajar acá en Latinoamérica con el cuento, ya. Antes no se le daba ese enfoque, antes los cuentos solamente eran infantiles, ahora el cuento latinoamericano con conflicto, lo que está sucediendo, ya, pero a formato de cuento. Y su función es representar, por ejemplo, las problemáticas, representar las costumbres, representar la época de la historia cultural, lo que está sucediendo, ¿ya? Y la novela también, ¿cierto? Expone eso, expone problemas sociales, expone sus costumbres, ya expone la época cultural. Ya en Santa María de las Flores Negras vimos, ¿cierto? Hay una problemática social, lo que le está sucediendo a la gente, la injusticia social sobre los trabajadores versus, ¿cierto? Estos, estos jefes de la salitrera. Veíamos las costumbres, cómo se alimentaban, qué hacían, por ejemplo, vimos la forma de hablar distinto y también nos identificamos en una época de la historia, ¿cierto? Porque nos íbamos a una época cultural que nos estaba exponiendo el autor, ¿ya? A eso me refiero. Ahora también con agua como agua para chocolate, también ustedes están viendo una problemática, ya que le presenta, por ejemplo, a esta familia. Vemos las costumbres que están ahí también. La época histórica también se ve reflejada, ¿ya? Y de manera muy realista, pero ahí tenemos otra cosa que nos va cambiando también el chip en como agua para chocolate, que es realista, expone, pero tenemos muchas cosas mágicas. Señalar la lucha del poderoso contra el desposeído. Esa es la idea de la literatura latinoamericana, empezar a acusar, ¿cierto? A exponer lo que pasa. ¿Qué hace este poderoso contra las personas desposeídas? ¿Ya? Del dueño de la tierra contra el peón. Se muestra la realidad del continente, lo que vive la gente, la mano obrera, ya la trabajadora. ¿Ya? Y los autores asumen y se comprometen ya como personas que van a denunciar lo que está sucediendo. La palabra, ya lo estético, ¿cierto? La palabra escrita se vuelve un arma en contra de la injusticia, un arma en contra de la explotación que existe, un arma contra la violencia. Ya, por eso ellos escriben esto, porque quieren denunciar y esta violencia y esta explotación en contra de estos grupos menos favorecidos. Y esto se le llama realismo, ya debido a que en sus cuentos son fieles a mostrar la realidad de sus países, lo que está sucediendo. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Los veo bastante tímidos hoy día. Profe, el lunes. El lunes. Yo sí, profe, yo. ¿Tiene preguntas? Sí, esto es más como tipo lo que dijo antes, como sería un estereotipo de cómo nos ven a nosotros los chilenos, tipo de hablar rápido y eso. Es más como un estereotipo, ¿no? Claro, sí, pues por eso yo le decía que era como cuando hablamos sobre las visiones de mundo, claro, y las creencias. ¿Qué nos identifica a nosotros como chilenos? ¿Qué son las cosas que compartimos? ¿Qué nos hace distinto? Por eso iba Hablar rápido. claro, como que yo encuentro que no hablamos tan rápido, hay otros países que le amarran. Profe, si hablamos rápido. Pero hay otras, siento que hay en otros lugares que se habla más rápido. O hablan así como entre medio de la boca y no se le entiende. Los peruanos. Por ejemplo, ¿qué es lo más, los que van avanzando como agua para chocolate? ¿Cuáles son las costumbres que se observan en ese texto? Comen tacos. No comen tacos sí en el libro, pero ¿qué es lo que podemos ver que lo hace distinto, que nos damos cuenta que es en México? Que usan muchas cosas picantes. Ya, sí, pero
en realidad como que a lo que han estado hablando ustedes mencionando es la comida, ¿cierto? Nos están exponiendo, ¿cierto? La alimentación, la comida como identidad cultural, cómo se van transportando y se van dando a través de las recetas, ¿cierto? De este libro de comida, yo estoy exponiendo mi cultura, mi identidad, cómo soy, cómo me alimento, ya que es súper importante también la comida como identidad cultural. Ya hay que darle una vuelta y empezar a llevarnos el texto, no darle tanta importancia al tema amoroso que sucede en el texto, sino que este trasfondo, por ejemplo, de esta identidad cultural, de las tradiciones. ¿Cuál era la tradición que tenían en esta casa de los de la Garza? Sale en la hoja número 1. No, profe, no. Agustín, ni la primera página lleva. No. ¿Cuál es la tradición que se expone ahí en Cómo Abro Chocolate? ¿Qué le pasa a esta familia? La hija menor es la que cuida a la madre. Exacto, en esta familia tienen esta tradición muy particular de que la hija menor no tiene derecho a casarse ni a hacer nada con su vida porque tiene la obligación de cuidar a su mamá para siempre, hasta el fin de sus días. Y ahí también estamos viendo tradiciones, identidad cultural, visiones de mundo. Ya, esa es la idea, hay que darle vuelta a eso. Ya, entonces, ¿cómo puedo describir, cierto? ¿Cómo puedo describir? Porque hoy día vamos a aprender a describir una inferencia, ¿cierto? La habilidad consiste en inferir la visión del mundo, la visión de la naturaleza. ¿Cómo se ve la naturaleza en un cuento? ¿Ya? ¿Cómo la describe? ¿Cómo se plantea en un cuento latinoamericano moderno? Primero, ¿cierto? El primer paso es, tengo que identificar qué me están preguntando, luego leer el texto y ahí empiezo a identificar el espacio físico, qué dice el personaje dentro de este espacio físico, cuáles son las acciones que realiza este personaje dentro del espacio físico, qué siente el personaje y luego poder responder esta pregunta. Entonces vamos a leer un cuento que se llama El peón de Horacio Quiroga, ¿ya? Y la pregunta de la clase es ¿qué visión de sociedad presenta el cuento? ¿Cuál es la visión? ¿Qué me está preguntando entonces? ¿Qué es lo que me pide la pregunta? Y la pregunta me pide que debo, ¿cierto?, inferir la visión de mundo a partir de la descripción. Tengo que describir esta visión de mundo. Horacio Quiroga, ¿cierto?, un escritor uruguayo, nace en 1878 y muere en 1937. Ya escritor uruguayo, cuentista, el padre del cuento latinoamericano, dramaturgo y poeta. Fue el maestro del cuento latinoamericano en prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo relatan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, ¿ya? Como enemiga de las circunstancias del ser humano. Y vamos a leer, ¿cierto?, el siguiente cuento que se llama El peón. ¿Se escucha? No. No. Cuando sonó el... Ahora sí. Una tarde en Misiones acababa de almorzar cuando sonó el cencerro del portoncito. Salí afuera y vi detenido... Ahí sí, ¿verdad? No me Sí, hicieron ni un profe. gesto. Sí, profe. Sí, sí, sí. Una tarde en Misiones acababa de almorzar cuando sonó el cencerro del portoncito. Salí afuera y vi detenido a un hombre joven, con el sombrero en una mano y una valija en la otra. Hacía 40 grados fácilmente, que sobre la cabeza crespa de mi hombre obraba como 60. Lo hice pasar, y el hombre avanzó sonriendo y mirando con curiosidad la copa de mis mandarinos de 5 metros de diámetro, que, dicho sea de paso, son el orgullo de la región y el mío. Le pregunté qué quería, y me respondió que buscaba trabajo. Entonces lo miré con más atención. Para peón estaba absurdamente vestido. La valija desde luego de suela y con lujo de correas, luego su traje de cordero marrón sin una mancha. Por fin las botas, y no botas de obraje,
sino artículo de primera calidad. Y sobre todo esto, el aire elegante, sonriente y seguro de mi hombre. Peón, el... Para todo trabajo, me respondió alegre. Me sé tirar de hacha y de azada. Mañana empiezo. De 10 peones que van a buscar trabajo a misiones, solo uno comienza enseguida. Y es el que realmente está satisfecho de las condiciones estipuladas. Los que aplazan la tarea para el día siguiente, por grandes que fueren sus promesas, no vuelven más. Pero mi hombre era de una pasta demasiado singular para ser incluido en el catálogo normal del menú. Y de aquí mis esperanzas. Efectivamente, el día siguiente, de madrugada aún, apareció, restregándose las manos desde el portón. Ahora sí cumplo. ¿Qué es para hacer? Le encomendé que me continuara un pozo en piedra arenisca que había comenzado yo, y que alcanzaba apenas a 3 metros de hondura. El hombre bajó, muy satisfecho del trabajo, y durante largo rato oí de golpes sordos del pico y los silbidos del pocero. A mediodía llovió, y el agua arrastró un poco de tierra al fondo. Rato después sentía de nuevo los silbidos de mi hombre, pero el pico no marchaba bien. Me asomé a ver qué pasaba, y vi a Olivera, así se llamaba, estudiando concienzudamente la trayectoria de cada picazo, pero que las salpicaduras del barro no alcanzaran su pantalón. El muchacho levantó la cabeza y me miró un momento con detención, como si quisiera darse bien cuenta de mi fisonomía. Enseguida se echó a reír, doblándose de nuevo sobre el pico. Está bueno, murmuró. Ficabón. Me alejé para no romper con aquel peón absurdo como no había visto otro. Pero cuando estaba apenas a 10 pasos, oí su voz que me llegaba desde abajo. Ja, 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 ja. Esto sí que estaba bueno, oh patrón. Entao me voy a ensuciar por mi ropa para hacer este pozo condenado. Ahí está el pozo, señaló, para que yo no dudara de su existencia. Condenado, no trabajo más allá. O pozo que se fizó, ¿no sabes hacer para tu pozo usted? Muy angosto. ¿Qué hacemos ahora, patrón? Y se acordó en la mesa a mirarme. Pero yo persistía en mi debilidad por el hombre. Lo mandé al pueblo a comprar un machete. Esto sí que estaba un lindo colín. Ahora voy a tener para mi machete macanudo. Y salió feliz como si el machete fuera realmente para él. Por el camino quemante, el sombrero en una mano y mirando a uno y a otro lado las copas de los árboles con los labios estirados como silbase, aunque no silbaba, iba mi hombre a buscar el machete. De casa al pueblo a media legua. Antes de la hora distinguí a lo lejos a Olivera, que volvía despacio entretenido en hacer rayas en el camino con su herramienta. Pero lo más sorprendente de mi peón es que después de trabajo y trabajo, como no he visto a nadie hacerlo. Ya, perfecto. Dice así. ¿Cuál es el espacio físico descrito en el texto, cierto? De este personaje que es el peón, ¿cierto? Y el espacio físico que está es el lugar, ¿cierto? De misiones, no dice el nombre, dice que hay un día caluroso, 40 grados, y dice que también hay unos mandarines grandes y está a media legua del pueblo. Que esa pista nos sale al final del texto cuando nos dice que es cierto que va a comprar el machete. Luego dice, ¿qué dice el personaje acerca de este espacio? Y solamente tenemos esta pista que dice cuando entra, ¿cierto?, a buscar trabajo y dice que queda mirando con gran curiosidad la copa de los mandarinos de 5 metros y que son el orgullo, ¿cierto?, del lugar. Entonces se puede inferir que es un lugar agradable para él, porque se queda así como mirando, ¿cierto?, despampanado. Luego dice, ¿cuáles son las acciones que realiza el personaje en este espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Busca trabajo, cava un pozo, ¿cierto? Va a comprar al pueblo y finalmente trabaja sin descanso, ¿cierto? Y luego dice, el personaje frente al espacio, ¿qué siente? ¿Cómo se siente el personaje? Y tenemos, ¿cierto? Que lo mismo que era curiosidad, ¿cierto?
se sienta apacible porque dice que sonríe, entonces eso es lo que tenemos, cómo se siente el personaje. Y finalmente, ¿qué visión de sociedad presenta, cierto? ¿Cuál es la visión que presenta este personaje? Es un trabajador, ¿cierto? Que rompe con el estereotipo de trabajadores que existen en ese tiempo de peones, porque él usa ropa elegante, no le gusta ensuciarse, ¿cierto? Que cuando está haciendo el pozo, ¿cierto? No quiere ensuciar su ropa, ¿ya? Y está contento con su trabajo, por eso hace su trabajo con tan buena voluntad y siempre está alegre. Y disfruta del lugar y de lo que debe hacer. ¿Cuál es la actividad central entonces? El día de hoy, ustedes tienen que, ¿cierto? A partir de lo que llevan de su lectura de Como agua para chocolate, van a tener que identificar también, utilizar esto de identificar la visión del mundo, ¿ya? Y otras preguntas más de lo que hemos visto en la clase. Y esto te va a tener 5 décimas para ustedes. Recuerden, desarrollar la idea. Si dice describir, ustedes deben explicarme, ¿ya? Si deben inferir, tienen que hacerlo, ¿ya? No me van a escribir una sola línea. Desarrollen sus ideas, ¿ya? Porque importante, ¿cierto? Que esta misma actividad me va a servir como un ¿cierto? Una prueba de y cómo voy para la prueba del día viernes, que es de Como agua para chocolate. ¿Se Eso. tratará sobre el libro? ¿Ah? ¿Se tratará sobre el libro? ¿Qué cosa? ¿Texto? ¿El cuestionario? Sí, pues cuestionario para la prueba del libro, pues Agustín. No me refiero, pero me refiero a que el cuestionario tendrá preguntas sobre el libro. Sí, pues, del libro. Oh, Es cuestionario del libro para la prueba del libro. Tiene 5 décimas. ya. ¿Dónde está? A ver. Vamos a No, agrandarlo. profe, ¿qué hizo? Aquí está. Si pueden ver, ¿cierto? No se puede avanzar en el cuestionario sin que primero voy a escribir mi correo electrónico, luego su nombre y apellido y acá el curso que corresponde, ¿cierto? Y después de eso usted avanza. Después va a ir en ¿cómo se llama? En el cuestionario un video que tienen que observar que es como un Drive My Life del texto, ya del libro, así como que hace un breve resumen de lo que es. Y a partir de eso empiezan con preguntas, ¿ya? Así como cuál es el conflicto. Ya, por ejemplo, si pudiésemos hablar ahora en estos momentos, ¿cuál es el conflicto de Como agua para chocolate? ¿Qué, profe? ¿Cuál es el conflicto de Como agua para chocolate? Que da hambre. Ah, no, pero ¿cuál es el conflicto? A ver. Yo no sé, profe. Nada. No sé, profe, no, profe, yo no sé. Si supiera, le diría el tiro. Y los demás que están ahí, nos queda harto tiempo y podemos hablar un poquito de eso. Ojo. A ver, aquí tengo. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de sociedad que se presenta en el texto? Esto que acabamos de leer. Sí, no, del texto de Como agua para chocolate. Ah, De la creo que no sé, clase, profe. del PowerPoint anterior, de la clase 3. Estamos viendo lo Bueno, de la visión del mundo. Ya, después va a salir, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Puse una pregunta, ¿cuál es la característica de Pedro, por ejemplo? fue una pregunta, ¿Ah? una ¿Eh? preguntita. Dígame, ¿Cuándo agregó 2 estrellas más al Classroom? ¿cómo? ¿Cuándo agregó 2 estrellas más al Classroom? No le alcanzó a entender, Agustín, ¿cuándo agregué qué? ¿Cuándo agregó 2 tareas más al Classroom? No, subí el PowerPoint, que va sin la tarea, y la otra es la actividad con décimas. Ah, ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto entonces que desencadena la obra? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la problemática del Como agua para chocolate, el conflicto? uy, profe, al parecer no se le lleva nadie el libro. No van a tener las Eh, 5 décimas. ¿Qué pasó? Dígame, Benja.
Que los dos protagonistas que están enamorados no pueden estar juntos por diferentes razones. ¿Cuáles son esas razones? Al principio porque la mamá no las dejaba estar juntos y el novio intentó estar cerca de ella casándose con la hermana para vivir con la protagonista. Pero Eso, por ahí va. Miren, y dice la pregunta, ¿cuál es el conflicto que se desencadena en la obra? Explique exhaustivamente, explique. ¿Ya? El conflicto pues, se desencadena cuando, ¿cierto? Ahí como mismo decía el Benjamín, este personaje se quiere casar con Tita, ¿cierto? No puede porque, y ahí me explican, con pera y manzanas como del asunto. Ya, esas son las preguntas, chiquillos. No les voy a preguntar cuál es el personaje principal y el secundario, de verdad, va cuál es el conflicto, cuál es la visión de mundo, cuáles son las características del personaje. Ya tengo, por Ya, ejemplo, profe. ¿qué ¿Qué características? pasó? Ah, No, ¿qué iba a decir? iba a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es si pudiésemos inferir las características de Pedro en cuanto a la relación que tiene con Tita? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo es Pedro según la relación que tiene con Tita? Yo no puedo decir nada. No, qué silencio. Después, chiquillos, no quiero ver mensajes después ahí. "Profe, ¿qué hago para subir la prueba, la nota?" Le estoy dando 5 décimas y nadie responde. No, profe, yo le digo lo que sé. Ya, Agustín, usted se va a poner las pilas, va a terminar su trabajo de tecnología, tampoco es tanto avance porque esta actividad con 5 décimas va a quedar habilitado desde ya hasta el miércoles. Después de eso ya va a estar cerrada esta actividad, yo no les voy a dar 5 décimas. Tienen que ponerse Ya, profe. tienen que leer el libro, ¿ya? Y acuérdense que la prueba es el viernes, y el viernes vamos a tener la clase de análisis del texto también, pero tienen que participar, po. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe. ¿No? ¿Por ¿Cuándo allá no? Dígame, se Benja. entrega la guía? De aquí al miércoles va a ser un cuestionario y usted tiene que responderlo del celu y se envía. ¿Ya? Y de aquí al miércoles lo hace. Ahí va a quedar habilitado. ¿Alguna otra? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿No? Creo que no, creo que no. Sin palabras, sin palabras. Ya, los voy a dejar. ¿Tienen matemática ahora? Sí. Ya, los voy a dejar a ver si se lavan la cara, se echan agüita ahí, coman algo, despabilen, coman un chocolate, no sé. Porque tienen Tipo, matemática. yo tengo una, pero es más con el curso antes que en sí con la materia. Es una pregunta X. Ya, dígalo, Cata, dele. Es que el otro día